Hola, bienvenido al podcast número 11 conmigo, Pat, en el Romancero Ayurveda. Este podcast va sobre salud mental y lo he llamado Cuando las cosas escalan rápido. Bueno, ¿y por qué lo he llamado así? Pues estaba yo viendo una serie de Netflix que se llama I'm a Killer, o en castellano, Soy un asesino, y es muy curiosa porque, a diferencia de muchos documentales muy sensacionalistas donde te ponen música de culpable o música de suspense y están como intentando hacerte sentir cosas que ellos desean, ¿no? Como que tengas miedo en ese momento, que sospeches, etc. En este documental, la verdad es que evitan hacer ese tipo de cosas y te traen, por ejemplo, un caso donde ha habido un asesinato y la persona ya está cumpliendo condena y humanizan un poco al asesino. Entonces te explican la historia desde diferentes partes, desde la familia de la víctima, a veces desde la familia del asesino, el asesino habla y bueno, entiendes un poco el contexto de cómo se pueden llegar a producir algunos tipos de asesinatos. Bueno, no te asustes, qué macabro. Bueno, esto es la realidad. Y desde mi punto de vista, creo que hay que mirar estas cosas sin tanto tabú. Porque, como bien dice el título, cuando las cosas escalan rápido, puede pasar cualquier cosa. Entonces, lo que me gustaría comentar es sobre un poquito de pensar que le he dado a esto, un poquito de introspección, como siempre digo, sobre ¿por qué pasan cosas terribles cuando las cosas escalan rápido? ¿Y qué significa cuando algo escala rápido, no? Este documental es un pretexto para introducir el tema, pero bueno, si lo quieres ver o no lo quieres ver, tampoco es la hostia, pero te puede hacer entrar en contacto con ciertas partes tuyas o sentirte identificado en ciertos momentos. Cosa que es bastante interesante desde el punto de vista del que ha hecho el documental, me parece que está muy logrado. Mirad, seguro que a todos nos ha pasado en algún momento en el que algo ha escalado rápido, ¿no? Por ejemplo, tengo un enfrentamiento con alguien, yo qué sé, en el transporte público, conduciendo, alguien que me ha pillado en un día malo y me ha empujado o se ha colado en, yo qué sé, en el súper. Y de golpe hemos empezado a discutir y la cosa empieza a escalar, las dos partes se ponen enajenadas, o una, y entonces ocurre algo pues que te acabas peleando a viva voz, insultando, incluso pegando, ¿no? E incluso pues a lo mejor en algún momento quizá ha tenido que intervenir la policía, ¿no? A veces también dentro del hogar, ¿no? Nos peleamos con quien estemos viviendo, ya sea madre, padre, pareja, hijos, lo que sea. Hay una discusión que escala y, bueno, a veces las cosas se van de madre, ¿no? Y es un poco peligroso, sobre todo de puertas para adentro, porque el factor de que nadie te esté viendo juega, bueno, en contra de estas situaciones. Entonces, viendo este documental, lo que a mí se me resaltaba era la importancia de conocerte a ti mismo y entender esos estados de la mente en la que se enajena y no caer en ellos, porque yo puedo empezar, poner un pie en ellos y frenarlo, o puedo tirarme de cabeza a la piscina de la enajenación, ¿no? Como decía, este podcast es de salud mental, por lo tanto, la moraleja es conócete, aprende cuáles son las cosas que te hacen saltar, investiga por qué te hacen saltar, qué partes de tu mente, ¿no?, están hurgando y accediendo y dejando salir, y aprende a retornar a la normalidad lo antes posible. Cuando uno se enajena es cuando uno entra en modo disco rayado con algo y no ve más allá, pero de una manera en la que la compuerta de la desesperación o de la ira o de lo que sea que en ese momento esté brotando está abierta al 100%. Nosotros durante el día podemos ser discos rayados con algún problema, etc. Pero la compuerta de la enajenación o lo que sea está, bueno, entreabierta, ¿no? Yo estoy haciendo mi vida normal y van asomándose fantasmitas por debajo de esa puerta y me van recordando, ¿no?, cositas que me preocupan, que me han hecho daño, que me han dolido, etc. Pero cuando la compuerta se abre por completo es cuando hay que tener cuidado.
hay muchas técnicas de liberación emocional, etcétera, donde se abre esta compuerta, pero se supone que se hacen con técnicas más o menos controladas, que tienes un profesor, formador, un coach, etcétera, al lado que te puede ayudar a traerte, ¿no?, otra vez a los pies a la tierra si te vas con ello. Pero sí que es verdad que a veces abrimos esa compuerta y según que sale, como a veces es llanto de lástima por nosotros mismos o por algo, pues te quedas ahí llorando como una magdalena desconsolada y ya está. Pero cuando a veces esa compuerta lo que tiene es ira, es un problema. Es un problema porque abrir la compuerta a la ira es muy peligroso. Mirad, es curioso porque la mayoría, si no casi todos, estos casos del documental que hablan sobre asesinatos, que se ha cometido pues un homicidio, con las condiciones que sean, involucran prácticamente todas las veces el uso de drogas que alteran la conciencia, alcohol, también mezclado con personas que tienen problemas mentales graves o no tan graves, es decir, una crisis de identidad o una depresión más o menos leve puede ser un desencadenante de situaciones que escalan rápidamente. Por lo tanto, mi observación es, si realmente tenemos problemas mentales y acudimos al alcohol o a las drogas que nos alteran la conciencia para anestesiarnos y dejar de estar en contacto con esa parte que nos hace sufrir, estar tristes o lo que sea que sintamos, es un peligro. Es un peligro porque a veces va a abrir la compuerta y si tengo ira, como comentaba, o rabia, impotencia, pues ahí es caldo de cultivo, ¿no?, para una situación de la que luego me pueda quizá arrepentir. Todo esto me llamó la atención porque la cantidad de personas que consumen drogas es increíble. Y ya es como quizá parte de la rutina natural de empezar a salir, ¿no?, de bien jóvenes y consumir, porque Juanito Menganito tiene acceso a droga y la trae. Y eso me llama mucho la atención porque precisamente mis recuerdos de adolescente son de mucha ira asesina. Yo no sé vosotros, pero todo el resurgir de las hormonas o va encaminado a un despertar sexual muy potente o va dirigido a una ira, ¿no?, en la que yo me empiezo a sentir que quiero tomar mis propias decisiones y no puedo porque pues dependo económicamente de mis padres, vivo con ellos, lo que sea. Entonces todo eso también genera mucha ira en el interior de la persona adolescente. Y si tenéis adolescentes en casa, ahora mismo, pues supongo que me entenderéis a lo que me refiero. Entonces, mezclado también con este despertar temprano de drogas, alcohol, si no es droga, porque dices, uy, ¿cómo puede ser esto? Bueno, pues es igual, el alcohol es legal y lo van a poder comprar, ¿vale? De alguna manera u otra, este tipo de sustancias te alteran la visión de la realidad. Por eso, pues mucha gente al volante que va bebida comete actos imprudentes porque se ve más capaz de lo que realmente es, o se vuelve agresiva porque pues vas lento, no le dejas pasar, etcétera, y hacen pues imprudencias. Lo que no harías con un estado de conciencia no alterado, lo haces cuando te la alteras. ¿Por qué? Precisamente la importancia de esa compuerta. Desde el punto de vista de la Ayurveda, todo este tipo de sustancias que alteran la conciencia agravan mucho lo que es Vata Dosha. Si no sabes todo lo que es esto que he dicho ahora mismo, te recomiendo que escuches el podcast número 1 de qué es el Ayurveda y el podcast número 10 de La clave de la salud, los doshas, que es muy importante para mantener el equilibrio, ya sea tanto mental como físico. Total, esta clase de sustancias agrava mucho Vata Dosha, que es, por si no lo sabes, pues entre otras cosas nuestro movimiento interno, incluido el mental. Si yo agravo y acelero este movimiento mental, lo que te puedes imaginar, ¿no?, es, imagínate un viento descontrolado. Es muy difícil de lidiar con él. Y seguramente nos acabe llevando volando, tirándonos la casa abajo o lo que sea, causando algún tipo de accidente. En cambio, cuando el viento está controlado,
pues no hay ningún problema. Simplemente una brisa ligera que yo disfruto, la veo pasar y no me genera ningún problema. Pues esto es lo mismo. A veces también cuando hago prácticas energéticas, meditativas, excitantes, trances, todo este tipo de prácticas en las que me pongo a tope de subidón de energía, que puedo salir volando si quiero, también agravan este tipo de estados, ¿vale? Por lo tanto hay que saber muy bien lo que uno está haciendo y o hacerlo con alguien que sepa, o si lo haces solo, pues hazte un medio en el que no pueda ocurrir nada. Vale, pongamos que no nos drogamos, que somos sanos y no nos drogamos, pero nuestra compuerta a veces se abre. ¿Por qué? Porque a veces nos tocan el tema en concreto que me hace saltar y ahí me enajeno y no hay control. Bueno, pues primero tengo que ver qué tema tengo pendiente, porque este tema hay que mirarlo. Yo no puedo recurrir, por ejemplo, como antes, a sustancias que me alteren la conciencia para no verlo, pero tampoco puedo girarle la cara e ignorarlo, aunque no consuma nada. Y reprimirlo, lo meto profundo y ¿qué pasa? Que cuando sale el paquete entero, ¿no? Bueno, pues lo que te recomiendo es que te sientes a reconocer esos temas que son los que te hacen saltar o abrir la compuerta al 100%. Porque de alguna manera u otra la vida me los va a poner delante. Y ahí viene cuando las cosas escalan rápidamente y entonces puedo arrepentirme de no haberlos trabajado previamente. Para abordar un tema importante que esté muy anclado en nuestra psique, es importante que lo analicemos desde varias perspectivas, porque a veces estamos ancladas en una, ya sea que esté centrado en un victimismo o esté centrado en hacerme el culpable de todo y no ver más allá. Entonces hay que entender bien desde qué prisma lo estoy mirando y luego intentar verlo desde otros prismas. Sea lo que sea, obsérvalo desde, por ejemplo, la otra banda con la que quizá chocas. Obsérvalo desde la banda de un familiar cercano o un amigo cercano, cómo te está viendo en ese momento, qué está ocurriendo. Obsérvalo como si esto que te está ocurriendo a ti le ocurriera a un amigo y tú le vas a aconsejar sobre qué puede hacer para que no le ocurra. También ayuda a hacer un simulacro de qué es lo que le dirías a un psicólogo, por ejemplo, o a un médico de cabecera al que acudieras en busca de ayuda. ¿Cómo verbalizarías tu problema? A veces también puede ocurrir que pensamos que las situaciones son blanco o negro y que solo pueden tener un desenlace, o los problemas solo pueden tener una solución. Pero a veces simplemente es lo que es y ni una parte ni la otra del conflicto, ya sean dos partes en tu mismo interior o dos partes, una que eres tú y otra es externa, a veces simplemente no hay una solución y simplemente hay que abordarlo de una manera diferente, en la que a lo mejor podamos coexistir con esa situación. También la búsqueda de ayuda es importante. Pero hay una cosa que vi en el documental que me llamó mucho la atención y me vi reflejada. Y es que, por ejemplo, en uno de los casos, la persona llega a cometer un asesinato cuando se le niega toda ayuda. Y justo las personas que más creía que le podían proteger y que iban a reaccionar bien, son las que peor reaccionan. Y cuando uno siente que tu clan, ¿no?, las personas de tu alrededor, las que te quieren, siente que no te están entendiendo y encima te están girando la espalda o te están poniendo en duda lo que tú dices con todo, ¿no?, lo que ha sufrido, por ejemplo, esta persona en el documental, con todo el sufrimiento que tenía, el que había vivido abusos, etcétera. Cuando los intenta confesar a alguien para que le ayuden, le niegan la ayuda porque le tachan de mentiroso, pero no porque no le crean a él, sino porque se niegan a aceptar que la persona que está acusando haga eso. Y ocurre algo muy curioso en ese caso porque casi que enajena más esa negación de ayuda que el abuso en sí. Por lo tanto, es muy importante a quién acudes. Si varias personas te giran la espalda, sigue acudiendo a personas de tu entorno y si no, siempre están los profesionales que, como dicen, pagando San Pedro canta, no te van a girar la espalda.
Y si estás en situación de vulnerabilidad y no puedes pagarte un profesional, pues acude al médico de cabecera, que seguro te puede redirigir a otros sitios donde te pueden echar una mano. Bueno, el podcast de hoy trata sobre eso. Es una llamada a que trabajes las cosas profundas de tu mente, las que más te hacen saltar, porque esas son las que quizá, dado un momento, te pueden traer más disgustos. Una pelea, una amistad rota, una ruptura, etcétera, ¿vale? Todo por una enajenación momentánea. Te animo a que lo veas desde diferentes prismas, que identifiques bien cuáles son las claves, qué está sucediendo, qué te está haciendo saltar de esta manera, te está haciendo abrir la compuerta, y si es necesario, busca ayuda de tu entorno, de un profesional. Como siempre, yo estoy a tu disposición. Si me quieres contactar, me escribes un email a contacto@elromanceroayurveda.com y en una cita por videollamada hablaremos del tema. Pues nada, desde aquí me despido. Hace buen viento hoy, espero que podáis haberme entendido bien y hasta la próxima.